Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este espacio, a esta segunda sesión de repaso del curso de milagros. El día de hoy vamos a intentar hacer el repaso de las 50 primeras lecciones, que es lo que nos propone la lección 51 en adelante. El curso va a tener estas herramientas periódicamente dentro del libro de ejercicios. Entonces va a ser muy importante ver cómo los conceptos van evolucionando y cómo el mismo libro nos los va resumiendo en unas frases muchísimo más cortas de las que trabajamos en cada lección, pero que es importante que las veamos como un cuerpo, que no dejemos lo que aprendimos en cada una de las lecciones y que en el repaso lo que hagamos, si bien la recomendación es no retroceder a la lección, sí por lo menos afianzarnos en ciertos conceptos. Eso va a ser más fácil que vayamos evolucionando en los conceptos del curso, porque van a llegar momentos y sobre todo ciertos ejercicios que son retadores, en los cuales vamos a volver a, digamos que, caer en la visión incorrecta, que es la que el curso trata de ayudarnos a modificar, a cambiar. Entonces sí es importante como que vayamos tomando estas máximas, estos puntos nodales del curso para que al irlo sumando, que es también la estrategia del curso, podamos entender un poco más de qué va el mensaje y esto nos ayude a entender mucho más el espacio teórico. Entonces quiero saludar a las personas que están aquí en vivo, que se conectaron en este momento. Si nos quieren saludar y si nos quieren contar cómo están y cómo les ha ido con su proceso, y luego iniciamos la revisión de las lecciones. Entonces, bienvenidos y bienvenidas nuevamente y pueden abrir sus micrófonos y compartir. Ana. Hola, buenas noches, soy Ana. Hola. Eh, bueno, pues yo, claro, yo tuve un bache porque pues me tocó parar cuando me fui a Vipassana, entonces yo estoy en la lección 49. Pero pues sí, estaba ahí como tratando de seguirlo igual, juiciosa. Em, Creo que también me ha costado como, claro, como hacer las 3 sesiones o las tantas sesiones que dice, pues yo trato de mantener como la idea en la cabeza, como a veces sí logro como sentarme, pero a veces no logro hacer todas las sesiones, pero pues trato de estar ahí como haciéndolo y pues de leer cada día pues como todo el apartado de la premisa pues de cada día, además que tengo el libro. Y entonces pues muy juiciosa, dije me lo voy a comprar porque si no me hace más difícil. Y yo creo que me ha ayudado a tenerlo como en físico para poderlo tener ahí como firme, pues. Eso. Súper, maravilloso, gracias, Ana. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Ingrid Tatiana. Pues también como Ana, o sea, bueno, si yo estoy como en las lecciones, trato así como de mantenerlas, pero a veces no alcanzo a hacer todas las sesiones, entonces pues lo mantengo en la mente. Me estaba haciendo mucho ruido el tema de como que esto, cómo se relaciona con lo católico, con lo que me han enseñado, y esto como de dónde viene, y eso me estaba generando un ruido así horrible en la cabeza, y no me dejaba como integrar el curso. Entonces pedí ayuda a los dioses, no sé a quiénes, y entonces llegó un libro que es muy interesante, que se llama Un diálogo entre el cristianismo y un curso de milagros Ujú. y de Kenneth Wapnick, que él es el fundador de esto del curso de milagros, de la fundación. Sí. Entonces, el man, pues, se sabe mucho, y de Norris Blake, que es, pues, es un, un cura, pues, pero muy reconocido con muchos doctorados, y es una conversación entre ellos. Ujú. Entonces, me sirvió mucho porque esa conversación me aclaró qué es una cosa, qué es la otra, desde el punto de vista católico, qué es esto desde el punto de vista del curso de los milagros. Y entonces, teniendo esas claridades, que una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, dónde viene esto, dónde viene lo otro, entonces como que dije, ah, ok, entiendo, ya, ya no tengo que estar peleando con eso, dejo eso allá quieto, entiendo esto, ta, 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 y eso ya enseguida bajó todo el ruido que tenía, y entonces ya me permite entrar
eh, más tranquilamente en las lecciones del curso de milagro, comprendiendo eso que me hacía mucho ruido. Entonces, gracias a ellos dos que me aclararon la mente. Súper, qué buen material complementario, entonces tocará revisarlo. Muy, muy chévere entonces. Bueno, vamos a aprovechar este espacio entonces, como les digo, para intentar repasar, hacer el repaso y ponernos al día con el repaso de la lección 51. Si vas en una lección anterior, no importa porque como lo estamos viendo en este punto, va a llegar un punto en el que vas a volver a repasarlas y que sepas lo que pasa en las lecciones siguientes en realidad no influye en tu práctica o no la daña, ¿no? No hay como spoilers en el curso de milagros, no importa si cómo lo tomes, ¿no? Muchas veces empezamos incluso por el libro del maestro que nos da ya respuestas, o empezamos por la teoría que nos deja un montón de dudas porque es una filosofía bien, bien densa. Entonces, si estás viendo esto en diferido y estás en una lección anterior o en una lección posterior, pues es un gran momento como para afianzar conceptos y sobre todo hoy vamos a ayudarnos entre todos como a qué sentimos en cada uno de las máximas que nos presenta el curso y cómo las hemos como desarrollado, tratando de ir rápido para verlas 50 en conjunto, ¿vale? Entonces es un reto del tiempo, pero pues he preparado como una presentación que nos va a ayudar a tener como toda la información en pantalla y ustedes van a poder ir repasando lección por lección. Entonces la invitación es a que ustedes tengan su libro, su PDF, su material en cada una de las lecciones para que puedan retomar y ver los conceptos de la lección y vamos a estar proyectando una información que se remite al resumen de las lecciones que nos propone el repaso, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a compartirles una presentación. Voy a cerrar la cámara para que la presentación se comparta bien. Ustedes me dicen si la observan bien. Voy a ponerla en presentación completa para que se pueda ver más grande. Sí. Y entonces vamos a iniciar, como les digo rápidamente, si ustedes quieren dejar los micrófonos abiertos e intervenir en cada una de las lecciones sería maravilloso porque pues cada interpretación del curso también amplía mucho más el mensaje y la idea es como entrar en una interpretación conjunta. Entonces, vamos a iniciar desde la lección uno y muy rápidamente vamos a dar el enunciado, lo que ellos nos proponen como repaso y algunas observaciones del texto original de la lección. Entonces, la primera lección nos dice que nada de lo que veo tiene significado. El repaso nos dice que la razón de que esto sea así es que veo lo que no es nada y lo que no es nada no tiene significado. Nos presenta entonces este primer ejercicio, una o primera lección, una verdad objetiva y una verdad subjetiva. Nos ayuda a mirar que hay una verdad, la verdad verdadera, la verdad de Dios, la visión, le va a dar diferentes nombres, pero entonces es ubicarnos desde la lección uno en que hay algo que es cierto y hay algo que no lo es. Y esa visión subjetiva ya veremos cómo nosotros mismos la construimos. Nos invitan todas las lecciones a que es necesario que reconozcamos esto para aprender a ver, es decir, acude a nuestra ignorancia, a nuestra subjetividad, que será un sinónimo de ignorancia para el curso, em, como el obstáculo para ver. Y esa subjetividad, o sea, eso que yo creo que veo, es lo que ocupa el lugar de la verdadera visión. Entonces va a ser mucho más fácil plantearnos en que hay algo objetivo, hay algo subjetivo, hay algo verdadero y hay algo que no lo es para entender las siguientes lecciones. En la lección 2 le he dado a todo lo que veo el significado que tiene para mí. Acá ya entra mucho más a la visión subjetiva de cómo veo la realidad y entonces nos habla de algo muy importante y la subjetividad nace del juzgamiento. Entonces yo juzgo todo lo que veo y eso es lo que veo. Yo no veo las cosas, yo veo mi juzgamiento. Y desde ya nos empieza a dar los primeros visos para que entendamos que nuestro pensamiento se basa en una concepción equivocada del tiempo en la cual solo vemos asociaciones del pasado. Y efectivamente, pues si estoy viendo algo que no es, eh, que no tiene significado y que yo mismo se lo he dado, pues esa no es la visión correcta, es una mera ilusión. Nos empieza a hablar de la ilusión y nos dice que esto precisamente
es el paso para que reconozcamos la falta de validez de nuestros juicios. ¿Sí? Entonces es muy importante observar cómo el curso nos empieza a invitar a quitarnos nuestros juicios y a quitarnos nuestro aferramiento al pasado, porque es la causa, digámoslo así, para entrar también en un entendimiento comparado con otros linajes que estudiamos, como el Tantra, como el budismo, como el sijismo, que nos hablan de, pues, el yoga también, como la ignorancia, el deseo, el juzgamiento, como la fuente del dolor o del daño o del malestar que experimentamos. En la lección 3 entonces nos dice que no entiendo nada de lo que veo. em, y pues nos hace como un silogismo lógico entre que no puedo entender em, lo que veo si lo he juzgado erróneamente. O sea, si yo le estoy dando el significado a las cosas y ese significado es erróneo, pues tampoco las puedo entender. No hay una razón razonable, por decirlo de alguna manera, en la forma en la que yo pienso. Y simplemente lo que veo es una proyección de mis pensamientos y todos esos pensamientos tienen una carga emocional. En esta lección ya empieza a hablarnos de esta carga emocional. ¿Qué quiere decir carga emocional? Calificamos las cosas de buenas, de malas, de bonitas, de feas, de una realidad terrible o una realidad maravillosa. Y eso es lo que me hace confundirme, no me ayuda a entender lo que estoy viendo. En la cuarta lección, entonces ya empieza a hablarnos de los pensamientos. Ya no solo son las cosas que veo, sino las cosas que pienso. Y aquí es muy importante ver cómo nos está hablando de una realidad externa y una realidad interna. La realidad externa de las cosas, todo lo que está fuera de mí, y la realidad interna que yo creo que son mis pensamientos, pero más adelante nos va a mostrar cómo no son nuestros pensamientos. Em, y acá introduce también el concepto de cómo nos hemos alejado de Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué mis pensamientos no significan nada? Porque los estoy tratando de entender alejados de la verdad, alejados del verdadero pensamiento, alejados de la visión, alejados de Dios. Entonces, Dios, la visión, la verdad empiezan a volverse sinónimos frente a todo lo que no es cierto, que será que el ego, el pasado, el juzgamiento, em, ese tipo de palabras, era importante entenderlas. Em, Habla de los pensamientos que son reales y hay unos pensamientos que no son reales. Los pensamientos, al igual de las cosas, entonces tienen una verdad objetiva y una verdad subjetiva. Los pensamientos que están guiados por el ego, pues no son reales. Y los pensamientos que están con Dios o con esa verdad o con esa objetividad, pues sí son reales. Y nos invita siempre a, digamos, a cambiar esa visión. El objetivo de estas lecciones es, y en las mismas lecciones lo dicen, es separar lo que no tiene significado, que aquí es lo que está fuera de mí, y cuando habla de fuera de mí no es solo las cosas o fuera de mis pensamientos, sino fuera de mi esencia, y lo que sí es verdadero es lo que está dentro de mí, pero dentro de mí de manera esencial. Ella le empieza ya a equipararnos con la visión, con Dios. En la quinta lección, entonces, nos habla ahora de los disgustos. Si lo vemos, pasa de las cosas a los pensamientos, a las emociones. Nunca estoy disgustado y equiparar el disgusto lo equiparamos es que a emociones como el miedo, la ira, la rabia, los celos, ¿no? Entonces, por esta razón creo que estoy tratando de justificar mis pensamientos. Entonces, mis emociones se producen a partir de mis pensamientos, de cosas que yo mismo le he dado significado y por eso pues no tienen sentido. Y yo no estoy disgustado generalmente o no tengo las emociones que tengo por lo que yo creo, porque eso que creo pues yo lo construí. Y estoy tratando constantemente de justificar, es decir, estoy tratando constantemente de darme la razón. Y aparte, entra un concepto muy importante que es el de las medidas. No hay medidas en los disgustos, pero si nosotros vemos en los principios de los milagros, pues también el primer principio es que no hay grados de dificultad en los milagros. Entonces era muy importante ver
que si yo tengo un poquito de miedo, es lo mismo que tenga mucho miedo, o si a mí me cae mal a alguien o lo odio, entre comillas, poquito, pues es lo mismo que si lo odio a muerte. Ambas ilusiones son las que me quitan la paz y entonces nos invita a hacer un cambio radical. Este es un cambio de visión radical. Entonces no hay disgustos pequeños, así como no hay milagros difíciles, no hay dificultad en los milagros. Luego nos dice por qué, por qué estamos disgustados, porque vemos algo que no está ahí, ¿no? Entonces vemos una realidad que no existe, la calificamos, la realidad que tenemos afuera la calificamos y entonces nos parece atemorizante o terrible o incluso buena, porque entonces acá nos dice que tanto los pensamientos, las emociones, las calificaciones de las cosas, que creemos que son buenas o malas, pues también son un obstáculo, porque las cosas que creemos que son buenas son simplemente sombras de lo que realmente está pasando y las que son malas simplemente oscurecen lo que está pasando. Entonces hay una visión errónea al yo mismo fabricar una realidad que no existe, ¿no? Pero también nos introduce un concepto bien importante que no se ve afectada la creación de Dios de modo alguno por mi confusión. Y esto va a ser muy importante porque más adelante vamos a ver cómo hacia nosotros mismos también tenemos muchos calificativos, pero esto no nos daña, esto no daña nuestra esencia porque la esencia no puede morir. Entonces de ahí, acá digamos que empiezan como las lecciones chocantes porque pareciera que invalidan nuestras emociones, pero lo que nos está diciendo es algo muy objetivo. Es como no puedes estar disgustado por lo que crees, porque lo que crees no existe, entonces no estás disgustado por eso, el disgusto va mucho más allá. Y llega la lección número 7 en la que nos dice la razón de los postulados anteriores. Entonces las 7 primeras lecciones las podemos ver en bloque para que recordemos siempre que hay unas primeras 6 máximas en cuanto a los objetos, en cuanto a las cosas, en cuanto a los pensamientos y en cuanto a las emociones que se desarrollan en 2 lecciones cada una y que en la séptima nos dice cuál es el motivo por lo que pasa esto. Por lo que ves no tiene significado, lo que piensas no tiene significado, lo que sientes no tiene significado, pues porque solo ves el pasado. Cuando miras a tu alrededor, simplemente estás calificando las cosas por tus experiencias pasadas. Entonces nos pone el ejemplo de la taza, que es muy importante, como nosotros cuando vemos una taza en realidad no vemos la taza, sino lo que vemos es nuestras experiencias pasadas con la taza. Si antes la usamos, por ejemplo, para medir arroz, nos sirve para medir arroz, a otro le servirá para beber, a otro le servirá para solo bebidas calientes, o lo pensará así. Así como si vea un jarro de cerveza, muchas personas pensarán solo en que sirve para servir cerveza, mientras que otras personas que de pronto no toman cerveza lo utilizarán para otra cosa y simplemente verán un vaso. Entonces la percepción cambiará a partir también de las propias experiencias. Y aparte nos dice que usamos el pasado como un arma, porque es una forma también de convertir a todos, las cosas, el mundo, las otras personas en mis enemigos. Y esto es lo que convalida el ataque, que será también más adelante muy importante en el curso de milagros. Entonces, esta lección número 7 es bien importante porque nos da la razón de por qué tenemos una visión errónea, porque estamos viendo solo el pasado. Sigue desarrollando esta idea y nos dice que solo vemos nuestros propios pensamientos y es como una película mental que nos estamos creando. Entonces, en realidad no estamos viendo nada, ¿no? Y aquí entramos cuando lo estudiamos, por ejemplo, desde el Tantra y desde la visión física, pues en realidad vemos que todo es una ilusión. En realidad nuestro cerebro funciona interpretando cosas que afuera no están. Por ejemplo, hablamos de la luz, de cómo los objetos son de todos los colores, menos del color que nosotros vemos, pero nosotros vivimos nuestra vida pensando que el caballo blanco es blanco y la taza roja es roja, pero en realidad no lo es, es una ilusión. Entonces, nos habla ya de cuál es como el primer
la primera vía para salir de esta visión errónea, que es dejar atrás el pasado, eh, dándome cuenta que no lo estoy dejando atrás porque no existe, ¿no? Es una idea. Y ahí nos introduce un concepto muy importante para este libro y para muchos otros que estudiamos, que es que el presente es el único tiempo que existe. Y pensar o actuar a partir de el pasado o el futuro es pensar o actuar a partir de una ilusión. En la lección número 9, entonces, nos dice, pues efectivamente, por todo lo que acabamos de decir, pues no ves nada tal como es ahora, porque, porque lo estás calificando a partir de tus pensamientos. Entonces, también nos da otra forma de ver las cosas. Tienes que concentrarte en ver lo que está sucediendo realmente y eso es lo que va a pretender el curso de ahí en adelante, que nosotros tengamos una visión correcta. Eh, y nos habla, por ejemplo, acá de la elección entre no ver el pasado o el presente, sino que no es una elección, es sencillamente lo que es, simplemente que nosotros nos negamos. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, a nuestra pareja, cuando la vemos, nosotros no vemos lo que está sucediendo en el presente, si no vemos el problema que tuvimos en la mañana, la infidelidad que pasó hace 10 años, todo este tema, o lo que la amamos, lo especial que es, y el hombre o la mujer tan maravillosa que conseguí, lo linda que me parece, pero todos esos son ilusiones. Y el paso que nos invita a seguir es reconocer que no entendemos. Entonces ahí está muy importante el tema de la ignorancia y eso a veces es lo que más, digamos, que hace sufrir al ego cuando estamos estudiando el curso, porque pues nos está diciendo que no solo lo que vemos, lo que pensamos, lo que sentimos, em, es irreal, sino que también nos dice que globalmente no entendemos nada, que somos completamente ignorantes y que tenemos falsas ideas y falsas visiones. Que no podemos, que somos, mejor dicho, casi que ciegos, literalmente. Luego empieza a desarrollar los pensamientos. Entonces va un paso más allá. Los pensamientos, entonces, no significan nada. Esto acá hay un cambio. em, Frente a las lecciones anteriores porque nos habla de mis pensamientos en lugar de estos pensamientos. Él empieza el curso a involucrarse mucho más con nuestro ego. Primero nos dice como algo que es aleatorio, al azar, como algo que está fuera, que podría ser cualquier cosa, pero entonces acá ya nos dice como mis pensamientos y simplemente enfatiza la falta de realidad en los pensamientos por lo que ya acabamos em, de revisar. Y también nos habla de cómo nuestros pensamientos pues no son privados. Empieza a decir cómo, si bien provienen de una ilusión y si bien no son reales, sí tienen unas consecuencias. Y tienen unas consecuencias que no solo me afectan a mí. En la lección número 11 nos habla de que los pensamientos sin significado me muestran un mundo sin significado. Esta lección hay que tomarla con pinzas porque a veces puede ser confusa porque pareciera que nos dice que el mundo sí tiene significado, pero lo que nos está diciendo es que efectivamente el mundo no tiene significado. Em, ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando calificamos algo de bueno, de malo, de significante o insignificante es cuando cometemos el error porque las cosas simplemente son. Y aquí hay una correlación muy importante con la filosofía del Tantra porque el curso de milagros, al igual que el Tantra, es una corriente Advaita Vedanta, que quiere decir eso, que eh, cree en la unidad, cree en las premisas del periódico, del periodo preclásico. Estamos hablando de los Vedas, de los Upanishads. Bueno, en este caso del curso, el lenguaje es mucho más crístico, pero digamos que hay muchas correlaciones entre estos conceptos, pero ya no piensa en Dios como algo externo, sino como algo que hace parte de nosotros. Entonces, em,
Entonces este también es un linaje de unidad que concibe que somos parte de Dios. Eso también nos va a ayudar a digerir un poco mejor las divisiones entre Padre, Hijo, Espíritu Santo y estos conceptos. Em, Nos dice entonces que no podemos conocer la verdad del mundo recurriendo a nuestros pensamientos o a nuestras emociones para ver. Y esto va a ser muy importante porque esta es la llave del perdón. Cuando nosotros empecemos a ver que todo lo que para nosotros es terrible e imperdonable, en realidad no lo es y no tiene significado y son cosas que pasan, ¿no? Entonces, Dios, digamos que la guerra hace parte de la realidad, la muerte hace parte de la realidad, el asesino hace parte de la realidad, la víctima hace parte de la realidad y todo hace parte de Dios en últimas. Y lo estamos viendo de cierta manera o lo estamos co-creando de cierta manera por esa visión equivocada. Eso va a ser una puerta muy importante más adelante para, para la corrección de el error y para entrar al regalo del perdón. Entonces nos dice que en la lección número 12 que estamos disgustados porque vemos un mundo que no tiene significado. Entonces vemos, acá nos introduce un concepto muy importante que es la distorsión perceptual. Piensa, o sea, nosotros pensamos que lo que nos aterra es un mundo triste, violento, demente, ¿no? Todo esto que estábamos hablando de la guerra, del asesino, em, pero por sí mismo lo que pasa o el mundo no tiene este significado, no tiene la calificación, así como no tiene el nombre que nosotros le damos. La mesa no tiene el nombre de mesa por sí misma y cada uno de nosotros pues no tiene el nombre que se le asignó por sí mismo, ¿no? Em, entonces acá nos dice que pues precisamente el motivo de nuestro disgusto es el error de nuestra percepción. Si tuviéramos una percepción correcta, pues no tendríamos por qué tener disgustos, porque entenderíamos que efectivamente el, em, el mundo no tiene significado y yo soy el que estoy sobrevalorando y dándole importancia a muchas cosas que en realidad no las tienen, pero estoy dejando a un lado las cosas que sí las tienen. La lección número 13 nos habla de un mundo que no tiene significado, engendra temor. Es una evolución de la lección anterior, pero es muy específica, siguiendo la misma línea de las primeras cuatro lecciones. Entonces ya se mete, es con nuestras emociones, ¿no? Entonces, em, nos habla de cómo estamos también afectados en nuestras emociones por percibir algo que no tiene significado y por el contrario, em, pero estamos absortos en pensar que sí lo tiene. Acá puede ser un poco confuso, por eso les digo que desde la lección número 11 hay que tener cuidado con el tema de el significado o no el significado del mundo porque ahí es donde nos dice, mira, estas emociones te generan temor porque pareciera que un mundo sin significado es un mundo peligroso, ¿no? Porque eso te produce una ansiedad. ¿Cómo así que no tiene significado? ¿Cómo así que mi hijo no es importante? ¿Sí? Sí, sí es importante para mí. ¿Cómo así que la persona que me abusó, pues no cometió algo malo? Claro que me hizo malo y me hizo daño. Y entonces acá es donde empieza una lucha entre la que la lección 13 nos dice que, que el reconocimiento de esta falta de significado produce una aguda ansiedad en todo lo que se perciben como separados. Entonces, la ansiedad o el temor a un mundo sin significado viene de qué? De la idea de separación. Y eso es lo que les estaba hablando de el concepto de Advaita Vedanta, que quiere decir que ya no nos concebimos como un ser alejado de Dios, que hay un Señor allá en las nubes que nos mira y nos
y nos mira todo lo que hacemos y nos juzga y está esperando que nos muramos para decidir si vamos al cielo o al infierno, sí, que somos dos entes separados, sino que estamos unidos, que somos uno. Entonces, la separación es la que nos produce el temor. Cuando yo me siento separado, necesito justificar mi existencia, justificar mi valor, justificar mi merecimiento, ¿no? Y por eso entonces califico a los otros y divido al mundo entre buenos y malos, entre bonitos y feos, entre correcto o incorrecto. Y aquí es donde se presenta una situación en que Dios y el ego se desafían entre sí, con respecto a qué significado ha de escribirse en el espacio vacío provisto de dicha falta. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vamos a elegir, entonces aquí empezamos a decidir qué elegimos, la visión del ego en la que estamos separados o la visión de Dios. Y esto va a ser una llave muy importante. em, del perdón, porque lo podemos ver en nuestros procesos personales, que cuando queremos tener la razón, pues el ego simplemente se aferra de sus ideas, de sus temores, de sus emociones, de sus dolores, y ahí toma una decisión, mientras que si se alejara de esa subjetividad y viera las cosas de manera objetiva, podría pues, em, digamos que salir de cualquier situación que le esté causando malestar de una manera muy sencilla y muy fácil. Esto va a ser muy importante para entender qué es un milagro, porque los milagros suceden cuando pasa eso, cuando yo cambio mi visión y yo en vez de ver, por ejemplo, a mi abusador como un desgraciado pederasta que me violó y me hizo todo este daño, eh, puedo entender que lo que hay ahí es una falsa percepción, tanto mía como de él, y que simplemente hay unos personajes, ¿no? A los cuales yo les di unos roles o se les dieron unos roles y que si yo entiendo que todo esto incluso no es real, que es también muy doloroso en el proceso de estudio porque hay muchas cosas a las cuales nos aferramos, pero pues, vamos a ir desmenuzándolo, pero el entender que no es real, em, pues uno se escapa, como ahí lo resume el texto, de todos los efectos del mundo del miedo porque estaré reconociendo que no existen, ¿sí? Entonces es como mirar debajo de la cama y ver que nunca hubo un monstruo. El dolor proviene de ver también todo el tiempo perdido. Muchas veces nos pasa con situaciones personales que duramos años sintiendo rencor, rabia y por cosas del tiempo o de la vida empezamos a ver las cosas distinto y lo que nos duele más es todo el tiempo que perdimos en esa falsa visión, en esa falsa idea, creyendo lo que no es cierto. En la lección 14 nos habla de Dios no crea un mundo sin significado. Em, y entonces nos hace la pregunta, el repaso, preguntas que ya empezamos como a complejizar o como se empiezan a complejizar de cómo puede ser cómo puede ser que exista un mundo sin significado si Dios no lo creó. Él es la fuente de todo significado y todo lo que es real está en su mente. Está en mi mente también porque Él lo creó conmigo. ¿Por qué he de seguir sufriendo por los efectos de mis pensamientos de mentes cuando la perfección de la creación es mi hogar? Que recuerde el poder de decisión que poseo y que reconozca dónde se encuentra mi verdadera morada. Pues acá nos plantea como varias situaciones que es importante. Hay unas lecciones en las cuales es importante como detenernos un poco más. Em, Acá nos separa entonces los mundos. Sí, o sea, el mundo que nosotros vemos, pues no tiene significado. Pero es imposible que haya un mundo que no tenga significado, porque lo que Dios no creó no existe, y todo lo que existe existe tal y como Él lo creó. Entonces, acá hay un tema muy importante, porque cuando entendemos eso y empezamos en nuestra mente a decir, pero es que se está contradiciendo, ¿sí? La razón nos podría decir, pero ¿cómo así que el mundo no tiene significado, pero no puede existir un mundo sin significado porque todo lo que crea Dios sí tiene significado? La respuesta nos la da la lección 14 y nos dice que el mundo que ves no tiene nada que ver con la realidad,
¿sí? Entonces es como cuando vamos y pues yo pongo así como el ejemplo para mí me sirve, espero les sirva para ustedes, y es como cuando vamos a una galería de arte, ¿no? Entonces el creador de la obra hizo una obra perfecta y él la hizo de cierta manera. Y llegan unas personas que le dan unos significados que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Incluso han hecho, por ejemplo, experimentos en las que ponen experimentos sociales, en las que ponen a unos niños de 3 años, 4 años, a pintar unos cuadros y los exponen como si fueran cuadros de un pintor muy famoso y las personas empiezan a ver que, las emociones y la luz y las paletas de colores y empiezan a darle un montón de significados que no existen. Entonces, el mundo que tú estás fabricando, pues no tiene significado y eso es lo que te tiene ansioso, porque la realidad es otra. La realidad es algo que no es lo que estás viendo. El mundo que ves no tiene nada que ver con la realidad. Es tu propia obra y no existe. Eso lo dice en el numeral 4 de la lección 14. Entonces ahí empieza con estos ejercicios de hacernos ver cómo nosotros estamos fabricando un mundo irreal. En la lección número 15 entonces nos dice que en mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Entonces, lo que está afuera en realidad es la fabricación de lo que está dentro. Y son mis pensamientos los que me dicen dónde estoy, cómo me siento. Y esto lo hemos experimentado, muchas técnicas del Tantra nos llevan a eso. Por esto el curso de milagros es clasificado por muchos estudiosos como un yoga mental. Es muy parecido a lo que hacemos también con el cuerpo, ¿sí? Pero desde la psique, desde la mente. Entonces, em, nos dice cómo estamos creando un mundo a partir de nuestra manera de ver. Em, bueno, esto lo va a desarrollar un poco más adelante. El hecho de que veamos un mundo en el que hay sufrimiento, en el que se pueda experimentar pérdidas y en el que se pueda morir, me muestra que lo único que estoy viendo es la representación de mis pensamientos dementes y que no estoy permitiendo que mis pensamientos reales viertan su benéfica luz sobre lo que yo veo. No obstante, el camino de Dios es seguro. Las imágenes que he fabricado no pueden prevalecer contra él porque no es mi voluntad que lo hagan. Mi voluntad es la suya y yo no entrepondré otros dioses a él. Bueno, acá ya empieza también con un lenguaje que puede causarnos como ruido, hablándonos de dioses y hablándonos de otras palabras que a veces como que nos pueden poner como en situaciones religiosas, que es un concepto también que es muy moderno, que viene después del desarrollo de muchas de estas ideas. Em, bueno, sigue desarrollando esta idea, entonces en la lección 16 diciéndome que todo esto que estoy fabricando, pues efectivamente no es neutro, porque es completamente objetivo. Em, y aparte, todos los pensamientos también tienen unas consecuencias. Entonces, con la lección 16 da como uno de los pasos iniciales em, para desvanecer la creencia, la falsa creencia de que los pensamientos no tienen efecto. Y esto es muy importante cuando lo unimos con otras técnicas em, y otras linajes y filosofías, porque el poder creador, no solo de la acción, de la palabra, sino también del pensamiento, es muy importante también en el curso. El pensamiento es fundamental para poder cambiar la visión. Si yo no cambio mi pensamiento, no puedo em, cambiar la visión. Y entonces nos pone en un lugar de creadores de un mundo que sí, que es falso, pero lo estamos creando, o sea, tienen unos efectos. Y también nos habla también de que nos habla reiteradamente cuando nos dijo que no había disgustos grandes ni pequeños, tampoco hay pensamientos grandes ni pequeños, ni pensamientos poderosos ni débiles, ¿no? Y ellos van a tener un efecto, así sean pequeños o grandes. Lo que tenemos que ver es que, o lo que tendríamos que pensar,
sobre los pensamientos es que son verdaderos o falsos. Entonces vuelve a insistir, acá el tema del curso es ver la verdad o ver la ilusión. Los que son verdaderos crean a su semejanza y aquellos que son falsos fabrican la suya. Es decir, acá es importante, acá en el curso encontraremos unas frases en las que nos podemos quedar meses y entonces aquellos que son verdaderos crean su semejanza. Y esto es muy importante. Cuando yo conecto, por ejemplo, con el amor incondicional, con con la compasión, con estos valores que hemos venido trabajando también en Sattva muy profundamente, cuando hicimos, por ejemplo, los ejercicios del perdón, cuando hicimos los ejercicios, cuando leímos el libro del perdón radical, tiene mucho que ver con estas ideas. Entonces, es darme cuenta que estoy simplemente em, engendrando unos pensamientos. Cuando engendro el pensamiento correcto y cuando veo que no puede haber sino sacralidad en estas acciones y honro las situaciones como debo honrarlas, pues eso va a generar un pensamiento real y va a generar un bienestar y va a generar una verdad. Mientras que cuando justifico y digo, no, es que esta persona se lo merece y lo odio y que se quemen las brasas del infierno, pues eso solo va a fabricar una realidad en mi mundo que está acorde con eso. Es decir, en una realidad en la que yo también puedo ser castigado, en la que yo también puedo ser condenado y en la que yo también me puedo ir al infierno. Entonces también es este es el poder como de los pensamientos, porque en última todo lo que yo fabrico, pues es donde estoy viviendo. Em, bueno, entonces acá importante el tema de el verdadero o falso. Mis pensamientos no pueden ser simultáneamente verdaderos y falsos. Tienen que ser lo uno o lo otro. Lo que veo me muestra si son verdaderos o falsos, ¿no? Entonces, es como un compromiso reiterado a elegir siempre ver la verdad. Luego nos habla, siguiendo con esta lógica de estas primeras lecciones, entonces también nos habla de las cosas. Las cosas, pues tampoco las veo neutra, ¿sí? Em, Acá hay un concepto muy importante que es el concepto de causa y efecto. Entonces nos invita en esta lección 17 a identificar las causas y los efectos tal como operan en el mundo. Y nos dice, entonces nos vuelve a conectar con la lógica, así como pues no ves cosas neutras porque no tienes pensamientos neutros. Em, Y nos habla también de la forma en la que se construye el pensamiento, porque nos dice que el pensamiento siempre tiene lugar primero, a pesar de la tentación de creer que es al contrario, es decir, que las cosas son primero. Em, ok, bueno, entonces lo que veo da testimonio de lo que pienso. Si no pensara, no existiría, ya que la vida es pensamiento, que contempla el mundo que veo como la representación de mi propio estado de ánimo, sé que éste puede cambiar. Y sé asimismo que el mundo que veo puede cambiar también. Entonces ahí nos pone como también creadores de esta realidad. Nos dice que somos causa, ¿no? De la realidad. Y entonces que tenemos que tener cuidado con los efectos de nuestros pensamientos, porque son los que em, crean o la ilusión o se sintonizan con la verdad que ya está creada, que es la realidad objetiva, ¿no? En el 18 em, nos sigue desarrollando esta idea y nos dice que no somos los únicos que experimentamos los efectos de nuestra propia manera de ver. Entonces vuelve atrás y nos dice, pues si no tengo pensamientos privados, no puedo ver al mundo en privado. Entonces dice, nos habla nuevamente de la idea de la separación.
Em, y nos habla de algo muy importante en este punto, en esta lección 18, y es cómo las mentes están unidas. Esto es un concepto también fundamental en el Tantra porque nosotros somos un tejido y estamos conectados a una red desde nuestra mente, desde Ajna, nuestro sexto chakra. Los tantras nos dicen que hay una conexión. En eso se basa, por ejemplo, la telepatía o el acceso a la sabiduría infinita. En otras partes se puede hablar, por ejemplo, de los registros akáshicos. Son conceptos que no son exclusivos del curso y en realidad que vienen de linajes anteriores. Em, entonces nos habla y nos empieza a decir cómo pues todo está unido y pues nuestra mente está unida y todos somos uno. Entonces hay unos efectos que está experimentando también el otro. Acá nos da unas máximas. En cuanto a si no tengo pensamientos privados, no puedo ver el mundo en privado, incluso la descabellada idea de la separación tuvo que compartirse antes de que se pudiera convertir en la base del mundo que veo. Nos vuelve a reiterar que la ilusión que veo nace de la idea de separación. Esto va a ser muy importante. Sin embargo, cuando se compartió esa idea, no se compartió nada. Nos dice, esto que es falso, pues no es nada, no existe, así como las cosas, como los pensamientos como las emociones, que en las primeras lecciones te dije que no existían, pues esto tampoco, estos efectos, no compartiste nada, es falso, es una mentira, ¿no? Es como yo dar una moneda falsa, ¿no? Entonces en realidad no transmití ningún valor, no transmití ningún poder, entonces no existen. Y nos vuelve a reiterar que los pensamientos, pues crean los pensamientos correctos o verdaderos, pues crean otros pensamientos correctos y los pensamientos falsos crean otros pensamientos falsos. Entonces, así como mis pensamientos de separación invocan pensamientos de separación en otros, mis pensamientos reales despiertan en ellos sus pensamientos reales. Esto es muy chévere como lo desmenuza en la teoría. Más adelante vamos a revisar como la parte teórica, pero acá nomás con esta frase ya nos da una herramienta muy poderosa. Cuando yo, por ejemplo, y volviendo al tema del amor incondicional o del perdón, cuando yo genero una actitud, un pensamiento real como el perdón, como la inmortalidad de mi alma, como la sacralidad de todo lo que me rodea, en otros se genera ese pensamiento y yo me convierto en inspiración. Y esto se parece mucho a el freno del karma. Cuando, por ejemplo, a mí me golpearon y me hicieron daño y yo decido ver de otra manera y no voy a golpear y hacer daño, sino freno la rueda del karma, freno la rueda del samsara o intento frenarla pagando el karma. Entonces, eso genera en otros también un cese del karma. Es como si yo parara este efecto dominó del karma, que es la causa y efecto. Entonces, acá nos está hablando de eso. Cuando tú conectas con lo irreal, estás creando más irrealidad. Y eso en nuestro lenguaje es generar karma. Y cuando tú paras, y entonces dices, no, esta persona esta situación es de esta manera, esta realidad es, convierto esa decisión, eso convierte en el milagro y esto es lo que hace que las otras personas o las otras mentes o las otras partes de mí o las otras partes de Dios, pues también encarnen pensamientos reales, verdaderos o conectados con Dios. En la lección 19 nos habla entonces ahora nuevamente de que no soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. Y reitera em, que, pues digamos que todo está conectado y reitera el tema pues de la causa y el efecto, perdón, y reitera el tema de la causa y del efecto. También nos habla de, por ejemplo, máximas como no soy el único en nada. Sí, pensar que somos únicos
es una idea de separación. Todo lo que pienso, digo, hago es una enseñanza para todo el universo. Es como lo que les estaba hablando del karma. Si yo sigo por el camino equivocado, falso, pues entonces voy a generar más falsedad en mi vida. Entonces, todo lo que yo haga desde ese lugar, pues va a venir y va a tener un efecto en todos, que en sí mismos, pues soy yo mismo. El Hijo de Dios no puede pensar, hablar o actuar en vano, no puede ser el único en nada, ¿no? Entonces también nos habla de cómo hay una razón. Acá empieza a ver cómo no solo estamos en una ilusión, sino que hay una razón para corregir nuestra visión. No es solo por una liberación individual, que es lo que pasa, por ejemplo, en la concepción judeocristiana bueno, el cristianismo, por decirlo de alguna manera, que sí es una concepción dualista. El curso de milagros no es dualista, es Advaita Vedanta, tiene un concepto de unidad, mientras que las concepciones, por lo menos de las religiones cristianas y católicas, son dualistas. Es decir, nosotros no somos Dios, nosotros adoramos a Dios y nosotros necesitamos intermediarios para conectar con Dios y nosotros em, estamos separados de Dios, incluso somos menos que Dios, ¿no? Somos y somos pecadores y todo este concepto de la culpa y del pecado que más adelante el curso también la va a disolver muy poderosamente. Em, y nos reafirma nuestro poder. Tengo, por lo tanto, el poder de cambiar todas las mentes junto con la mía, porque mío es el poder de Dios. Entonces, acá es muy importante este tema porque cuando nosotros hacemos o consagramos nuestras prácticas, nosotros no hacemos yoga o nosotros no hacemos tantra para nosotros, nosotros hacemos tantra para todos, para la unidad, para que todos los seres manifestados y manifestados alcancen la luz, ¿no? Y la paz. Entonces, todo lo que yo hago en mi proceso, el que nosotros estemos en este momento estudiando estos textos, que estemos haciendo este jnana yoga, el yoga del conocimiento, está transformando otras mentes, así no se hayan conectado o así nunca vayan a estudiar este libro, ¿no? Entonces esto también es muy bonito, muy hermoso en este camino. En la lección 20 ya entra como el compromiso de estoy decidido a ver. Em, en la lección número 20 incluso el curso, entonces ya nos invita a cambiar como de una forma de ver las lecciones, porque entonces nos dice que hemos tenido hasta ahora una actitud bastante relajada con respecto a nuestras sesiones de práctica. Apenas hemos tratado de dirigir el momento en que debes llevarlas a cabo, el esfuerzo requerido por tu parte ha sido mínimo y ni siquiera se te ha pedido que cooperes o que te intereses activamente en ellas. Este enfoque ha sido intencional y ha sido planeado muy cuidadosamente. No hemos perdido de vista lo importante que es lo importante que es invertir completamente tu manera de pensar. La salvación del mundo depende de ello, mas no podrás ver si te sientes coaccionado o si te abandona al resentimiento y a la oposición. Esta es la primera vez que intentamos establecer cierta estructura. Entonces acá es bien importante, sobre todo para las personas que de pronto van en lecciones anteriores o que han sentido como que se les ha cambiado el ritmo del curso o han sentido algunas elecciones de pronto un poco más fáciles, más chéveres y otras como que sí muy retadoras y como que incluso chocantes. Entonces, el curso tiene este tipo de cambios. Este tipo de cambios, ¿para qué? Para hacernos profundizar un poco más y hacernos retar un poco más. Nos habla de que no es un intento de ejercer presión y fuerza, sino nos dice, como deseas la salvación, deseas ser feliz, deseas la paz, no lo has logrado todavía porque tu mente no tiene ninguna disciplina y no puedes distinguir entre la dicha y el pesar, el placer y el dolor o el amor y el miedo. Ahora estás aprendiendo a diferenciar unos de otros y grande en verdad será tu recompensa cuando lo logres.
tu decisión de querer ver es todo lo que requiere la visión. Esto es muy importante porque en realidad lo que nos dice el curso es, si la verdad está ahí, el poder de Dios es tuyo, la capacidad es tuya y solo necesitas una decisión, ¿no? Solo necesitas un instante. Más adelante conectaremos con este tema del instante, pero entonces desde ya nos está diciendo, el tema es una decisión. Yo decido que esto no me, yo decido que se me rompió el techo y se me inundó la casa y decido que esto no me quita la paz. Tomo las acciones necesarias en este 3D, pero entiendo que todo esto que estoy experimentando en realidad pues no existe, ¿no? No es lo que me determina como un ser humano, no es lo que me determina como un ser, como un alma, como un Atman, ¿no? Entonces, cambio la visión y simplemente hago lo que tengo que hacer en el mundo en que estoy experimentando, pero entendiendo que el impacto de mis acciones, de mis pensamientos, de mis emociones, tendrán que ver con algo mucho más grande, que es el mundo real, el mundo que sí existe, el mundo en el que todos somos uno, el mundo en el que todas las mentes están conectadas. Entonces, en la lección 20 es como la primera lección en la que nos comprometemos a ver. Tu decisión de querer ver es todo lo que requiere la visión. Lo que quieres se te concede. No cometas el error de creer que el pequeño esfuerzo que se te pide es una indicación de que nuestro objetivo es de poco valor, ¿no? Entonces, acá nos habla, acá lo que tú estás haciendo no es de poco valor, no son unos ejercicios ahí como para entender cositas o para sentirse mejor o como para aliviar dolores, no. Acá estamos hablando de la salvación del mundo, o sea, nosotros somos agentes de la salvación del mundo. Esto es un compromiso bien importante y simplemente nos invita a reconocer que queremos ver, quiero ver diferente. Entonces ya empieza un tema, digamos que un poco más comprometido a partir de la lección 20. Bueno, acá en esta lección entonces empieza como otra lógica. Me gustaría escucharlas, si tienen algún comentario de lo que hemos repasado hasta el momento, algo que agregar, alguna duda. Este es el momento. Pueden abrir sus micrófonos. No, a mí me gusta mucho como la posibilidad de verlo como concatenado, ¿no? Porque uno como que lo va haciendo cada día Ujú, y pues sí siente como, o sea, yo sí he sentido como que, claro, hay una lógica que habla a veces del anterior, pero claro, ya verlo así como en paquete a veces es un ajá, poquito ujú. más Súper, contundente de chévere. poder entender todos los conceptos que están detrás. Porque claro, a mí me han confrontado muchas como esto de cambiar la visión, ¿no? Como de, que creo que también, ahora estoy entendiendo que también tengo esta crisis de que nada tiene sentido. Un poco por esto, porque claro, los ejercicios me hacen ver como hay cosas que el significado se los doy yo, entonces eso que ves pues es una ilusión, entonces como que también me ha dejado un poco como en la sensación de esto que estoy viendo no es real, ¿no? Como Ujú, yo también me estoy inventando, digamos, cosas, un poco en esa sensación, entonces tengo también a veces un poco crisis de sentido del universo. Pues del universo no, pero de las cosas que hago como en el día a día. ujú. Súper, Entonces eso me lo pone un poquito chévere. claro en perspectiva, ¿no? Como de eso es lo que estamos haciendo y creo que en parte me hace sentir bien porque digo, claro, o sea, estoy tratando de dejar la manera como siempre he visto. Perfecto, maravilloso. Súper. Gracias, Ana. Creo que a mí también me ayuda mucho como el repaso porque yo empecé pues tarde y cuando uno empieza a ver la lección, leer el libro, como que lo ve como un montonón de cosas y dice, Dios mío, o sea, como, y hay unas cosas que pueden ser difíciles de entender o de procesar. Entonces, verlo así es como es una sola cosa y uno va llevando al otro. Y creo que también me ha servido muy, me quedo mucho con los ejemplos que pones. Ujú. Me, o sea, por ejemplo, el de la obra de arte, ya Sí. entendí.
Como Eso, el artista quería plasmar una cosa y quería hacer y en el fondo cada uno ve lo que quiere ver. Yo sé que es fácil leer la frase, pero procesarla al interior es como no, pues porque se te cruzan muchos cables en todo el perdón radical que estabas haciendo ahorita, el tema, el ejemplo del violador y pues la víctima. Y entonces luego uno dice, pues ¿para qué hago algo? No vale la pena estar en una fundación ni hacer para proteger a los niños de esto, de lo otro, porque al fin y al cabo no hay que hacer nada. Es difícil, pero entonces los ejemplos te ayudan a aterrizar un poquito más también y aunque siga siendo difícil para que el alma lo procese y el encuentro del alma, el cuerpo, los pensamientos, las emociones y los sentimientos, pues facilita mucho, como que eh, facilita, no sé cómo expresarlo, como que uno pueda ir fluyendo, entienda o no entienda completamente, ¿no? sí, Eso es como para mí. súper. Gracias, Claudia. Ingrid, ¿quieres decir algo? Pues no, pues para mí sí, para mí es claro que todo esto se desprende como es como en el momento en que se desprende como de un mundo de sueño. Entonces, en ese mundo de sueño es que sucede todo esto que se encarna todo lo que está aquí viendo. Entonces, ese, lo entiendo desde ahí y claro, todo viene es en la mente. Sí, lo que está pasando ahí es desde la mente y es la corrección de nuestra manera de pensar. Y el milagro ocurre cuando se genera ese como cambio de corrección de manera de pensar o de la creencia desde la mente. Y ahí es cuando el mundo entonces empieza a tener sentido el mundo real, porque lo que estamos viendo es una proyección del ego. Entonces, pues todo esto para verlo así como lo estás exponiendo, entonces para mí tiene mucho sentido también, ya sin ruido de lo otro, entonces tiene mucho sentido y tiene una coherencia eh, tiene un hilo conductor bastante claro, ¿no? Entonces para mí ya tiene mucho más sentido. Qué bueno que nos esté ayudando este espacio. Yo estoy feliz y vamos a aprovechar el tiempo, vamos a seguir. Entonces, igual, ya saben, si cualquier cosa que quieran decir o preguntar o aportar, pueden abrir sus micrófonos, ¿vale? Entonces, vamos con em, la lección 22. Bueno, estoy decidido a ver, la vimos, no pasamos a la 21 que estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Revisemos esto que nos dice el repaso. Lo que ahora veo no son sino signos de enfermedad, desastre, muerte. Entonces, todo lo que yo califiqué del mundo, esto no puede ser lo que Dios creó para su Hijo bien amado, ¿no? El hecho de, el hecho en sí de que vea tales cosas demuestra que no entiendo a Dios, por lo tanto, tampoco entiendo a su Hijo, es decir, a mí mismo. Lo que veo me muestra que no sé quién soy. Estoy decidido a ver los testigos de la verdad en mí, en vez de aquellos que me muestran la ilusión de mí mismo. Esto va a ser muy, muy importante. Entonces acá, a partir de la lección 22, empieza a darnos una información que es súper poderosa y que la idea también, aparte de hacer siento yo, esto ya es una apreciación muy personal, em, es como aplicar no solo la lección, sino ya empezar a aplicar también lo que entiendo de todo lo que he venido aleccionándome, ¿no? Entonces también es vernos, porque o sea, es muy fácil y es muy difícil. ¿Por qué? Por ejemplo, para muchas personas es fácil, me levanto a las 5 de la mañana, hago el curso de milagros y me voy a trabajar y ya. O pongo una alarma y entonces hago el curso mientras suena la alarma o cuando suena la alarma o mientras abrí el espacio para hacer el curso. Pero en realidad el curso es hacerlo todo el tiempo, lo que ya he integrado, lo aplico todo el tiempo. Y aquí se va a meter muy fuerte con el tema de las relaciones, que es un maestro transversal en el curso de milagros, y pues es un maestro transversal en la existencia y en todo lo que estudiamos. Pero acá nos va a dar unos tips bien, bien chéveres para trabajar en el día a día, por fuera incluso de las lecciones del curso. Entonces, la lección 22,
Voy a leer un párrafo de la lección 22. Como les digo, ustedes pueden seguir. La que tenemos en pantalla es la que dice el repaso. Pero la lección 22 es muy potente porque nos empieza a dar como a desmenuzar y a explicar cómo funciona el mundo que veo, el mundo que estoy viendo, cómo funciona. Entonces, lo que veo es una forma de venganza y esto es una frase, pero así muy potente porque en realidad si tú observas a tu alrededor, muchas cosas que estás incluyendo en tu vida son una forma de venganza hacia ti mismo, hacia ti misma. Tu estatus social, incluso tu apariencia, las cosas que haces, las relaciones, las personas con las que te involucran, son una forma de venganza. Y entonces la lección 22 no lo explica. La idea de hoy describe con gran precisión la manera en que todo aquel que alberga en su mente pensamientos de ataque no puede sino ver el mundo. Habiendo proyectado su ira sobre el mundo, lo que ve es la venganza a punto de devolverle el golpe. De esta manera percibe su propio ataque como un acto de defensa propia. Ojo con eso, de esta manera percibe su propio ataque como un acto de defensa propia. Esto se convierte progresivamente en un círculo vicioso hasta que esté dispuesto a cambiar la manera como ve las cosas. De lo contrario, los pensamientos de ataque y contraataque le consumirán y poblarán todo su mundo. ¿De qué paz mental podría gozar en tales condiciones? Entonces acá nos habla de algo muy importante que tenemos que tener claro. Acá lo que busca, por eso lo llamamos un yoga de la mente, porque acá lo que buscamos es pacificar nuestra mente. Acá muchos ejercicios parecieran alejados incluso del tantra, porque no van tanto al cuerpo. Pero recordemos que estamos estudiando el curso ¿en qué? En éter. Precisamente estamos en el nivel de los chakras superiores y estamos trabajando los cuerpos mentales, los cuerpos em, positivos, negativos y neutros. Entonces, de esta fantasía salvaje es de lo que te quieres escapar. Me quiero escapar de esta fantasía. ¿No es maravilloso recibir las buenas nuevas de que no es real? Entonces acá nos empieza a decir como, hey, ya no te preocupes por el tema del ego que estaba preocupadísimo porque entonces todo es irreal y entonces todo nada importa y todo es mentira y entonces yo he estado viviendo una farsa, entonces, sí, el cuadro no lo pintó quien yo creía que lo pintó ni decía lo que yo creía que decía. Pero eso es un alivio. ¿Por qué? Porque tú no te has dado cuenta que estás en una lucha de venganzas y nos dice que nos podemos escapar. Tú has fabricado lo que deseas destruir, lo que odias y lo que quieres atacar y matar. Nada de lo que temes existe. Mira hoy al mundo que te rodea por lo menos 5 veces durante no menos de un minuto cada vez. A medida que tus ojos pasen lentamente de un objetivo a otro, de un cuerpo a otro, di para tus adentros. Veo únicamente lo perecedero. No veo nada que vaya a perdurar. Veo lo que veo no es real. Lo que veo es una forma de venganza. Al final de cada sesión práctica, pregúntate, ¿es este el mundo que realmente quiero ver? Entonces acá tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando del karma. Cuando nosotros generamos karma, precisamente lo generamos porque no nos damos cuenta de la inmortalidad de nuestra alma. ¿Sí? Cuando nosotros no nos damos cuenta de la inmortalidad de nuestra alma, entonces nos parece muy importante muchas cosas, ¿no? Entonces a nosotros nos parece súper importante que un celular, entonces el celular de 5 millones de pesos, pues es importantísimo y cogimos al ladrón, entonces, ¿qué hacemos? Pues cogerlo a patadas porque es un ladrón y ojalá no haya más y entonces, y eso es justificable. ¿No? Estamos actuando bien y todos estamos de acuerdo en que estamos actuando bien porque esa es una rata. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Todos estábamos pensando mal, viendo mal. Le estábamos dando más importancia, por ejemplo, a una cosa que a una vida, ¿no? Y eso lo hacemos constantemente. Entonces, lo que estamos haciendo es primero generar un ataque. Acá es muy importante porque el tema no es que el mundo me ataque, a mí el mundo no me ataca, ¿sí? Yo genero un ataque y estoy esperando la venganza del mundo, estoy esperando que me ataquen. Entonces yo voy por la calle y veo a una persona mal trajeada
que va por la misma acera y viene hacia mí y yo de una en la mente lo ataco. ¿Cómo lo ataco? Lo califico, es un ladrón, es una persona que me va a atracar, me va a violar, mejor dicho, es una porquería, me va a cambiar de cera, voy a empezar a gritar y todo esto pasa en mi mente en un segundo. Y estoy esperando afuera que como yo hice ese ataque mental, haya un ataque material hacia mí. Y entonces estoy esperando ese golpe de vuelta e incluso me estoy preparando para volver a atacar, ¿no? Y entonces nos pasa en las conversaciones. Estamos en nuestra conversación con la pareja, entonces nuestra pareja me dice, ay, mira, sabes que estoy aburrido y yo, pum, por dentro lo que pienso es que, ah, no, está aburrida de mí, claro, conmigo no la pasa bien, con el otro sí la pasa bien, y entonces empiezo a generar un conflicto y un ataque y, puf, y lo saco y lo que hago es generar una venganza. Entonces estoy todo el tiempo de venganza en venganza, ¿sí? Cuando Jesucristo dice, y bueno, ya después teóricamente lo veremos, cuando Jesucristo dice, pon la otra mejilla, no, no está diciendo lo que hemos interpretado o lo que nos enseñaron a interpretar. Cuando Jesucristo dice, a mí me pueden clavar en su cruz, me pueden atravesar con una lanza, me pueden cortar, pero no me pueden matar, porque yo soy eterno, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios, así como nosotros los tantricas también lo decimos. A mí me pueden cortar un brazo y yo por dentro sigo igual. Me quitan las piernas y yo por dentro sigo igual. Viviré el trauma, el dolor, pero todo eso pasará, ¿no? Entonces también vemos todas estas máximas, todo pasa, ¿no? Todo, el dolor más grande que tuvimos ya pasó. Y los duelos que hemos tenido ya han pasado o pasarán, ¿no? Incluso nosotros mismos o el ego que hemos construido pasará, ¿no? Las personas que eran muy importantes hace 100 años, ya nadie se acuerda de ellas, ¿no? Entonces, todo lo que veo es lo que va a morir, lo que es perecedero, lo que es escaso, ¿no? Lo que no es real. Y es una forma de venganza. Cuando yo empiezo a observar eso y decir, uf, pucha, yo estoy constantemente atacando al mundo, constantemente. Me subo, salgo a la calle y estoy calificando a todo el mundo de bueno, de malo, de bonito, de feo. A mí me cierran y entonces este desgraciado. O primero yo, porque entonces voy tarde, entonces voy a acelerar y voy a pasar a esta persona. Y estoy viendo que los carros que van a la izquierda hicieron fila, pero es que yo como voy de afán, esta gente seguro no tiene afán, además mi trabajo como es tan importante y yo soy tan especial, tengo que llegar primero, entonces yo me voy hasta el semáforo de primero y me atravieso en la cebra y pues lo siento, yo estoy haciéndolo bien, ¿no? Entonces es una venganza por ese ataque que yo mismo he iniciado. Esto va a ser muy importante de aquí en adelante. Después en la lección 23 entonces nos dice, puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque. Entonces nos dice cuál es la salida. Sí, entonces ahí sí, como dicen, porque todas, vamos a ver que hay muchas frases que parecen de sabiduría popular, pero no son de sabiduría popular, son de sabiduría. Y bueno, no es que la sabiduría popular sea menos, pero le dan este rango como de sabiduría popular, como si fuera del populacho del pueblo, sí, otra calificación, otro ataque, sino que son máximas eh, muy potentes. No, entonces puedo escaparme del mundo renunciando a los pensamientos de ataque. Entonces, para pelear se necesitan dos, en realidad, para que el mundo sea así de malo y así de terrible y así, pues yo tengo que participar en esa pelea. Yo tengo que participar para que alguien me agreda, para que alguien sea grosero conmigo, yo tengo o que para que alguien me ofenda, yo tengo que sentirme ofendido. Si a mí alguien viene y me dice, es que usted es un enano, y yo por dentro sé quién soy, yo sé que mido 1,91 y esa es mi realidad. Pues si me dicen enano, yo no tendría por qué generar ningún contraataque, ninguna venganza, porque estoy conectado con la verdad. No hay algo que me pueda dañar, ¿no? Y poniendo un ejemplo, pues súper, súper básico, pero pues para sacarlo también de esa zona etérea que a veces nos pone el curso. Entonces, ¿puedo escaparme de este mundo? Sí, ¿cómo? Renunciando a los pensamientos de ataque. En esto y solo en esto radica la salvación. Esto es muy importante. Entonces, si yo no ataco, salgo de la ilusión. No albergar pensamientos de ataques, no podría ver el mundo de ataque. Si yo no pienso mal, en realidad no me va a pasar mal. Y esto pasa y nos pasa.
Entonces es cuando, ay, voy a ir al cajero y me van a robar, y me van a robar, y me van a robar, y te roban, porque tú generaste esos pensamientos de ataque. Y aquí lo empezamos a ver desde otros lugares, por decirlo así, menos mágicos, que muchas veces entonces, que la ley de la atracción y de la abundancia y del pensamiento y de la creación, y nosotros que estudiamos estas técnicas, que son digamos que muy lógicas, muy científicas, tienen mucho sustento, pues podemos entender que nuestra frecuencia, nuestra vibración, nuestros pensamientos tienen un efecto y los hemos experimentado y los podemos comprobar. Si yo no albergo pensamientos de ataque, en realidad no participo de ese mundo de ataque, incluso si otra persona podría estar generando esos pensamientos de ataque, puedo llegar también a blindarme de esta realidad amenazante. Y vuelve entonces a hablar del perdón. A medida que el perdón permita que el amor retorne a mi conciencia, veré el mundo de paz, seguridad y dicha. ¿No? Entonces, el perdón. Entonces, lo primero que nos dice es, lo que ves es una forma de venganza, ¿sí? Y la venganza, digamos que es una energía, una emoción, un pensamiento polar a que al perdón, ¿sí? Y a la final, el perdón será pues entender que no hay nada que perdonar, ¿sí? Es como si un niño viene y un niño de 2 años y viene y me da un puño. Entonces yo pensaría, pues él me pegó, yo le devuelvo el golpe, pues, ¿sí? Pero si yo lo veo desde otro lugar y yo veo lo que verdaderamente soy y yo veo a esta persona y de verdad le digo como, o sea, padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. No sabe, no entiende. Yo no tengo por qué devolverle el golpe. Entonces, de alguna manera lo perdono, pero no lo perdono desde un lugar del ego. Ah, no, es que yo soy grande y yo sí entiendo y es. No, no, es que pues, no tiene sentido lo que él hizo, tuviera 2 años o tuviera 50. ¿Puedo perdonar al niño de 2 años por pegarme? Sí. ¿Puedo perdonar al señor de 50 por pegarme? Sí. No, 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 no hay grado de dificultad. Así como puedo ser comprensivo con una persona, por ejemplo, que tiene alguna enfermedad y no sé, que tiene temblores y entonces regó el jugo y yo puedo entender como, ah, no pasa nada, lo limpio y ya. Y antes le pregunto que si está bien, pues también puedo entender a mi hijo cuando riegue el jugo y no lo voy a empezar a gritar, ah, con usted siempre es lo mismo y entonces ahora, no, puedo entender que en realidad esto no me tiene por qué quitar la paz. Elijo perdonar desde un lugar en el que sé que no hay nada que perdonar, simplemente se regó un jugo, no hay nada que perdonar. Si lo hubiera regado otra persona, la que yo hubiera calificado de otra manera, hubiera tenido una reacción distinta, entonces todo eso es falso. Lo verdadero es que se riegue el jugo no importa. Sí, no, no pasa nada. Y si empezamos a ver estas cosas, Mario, sí, ay, perdón, es que no encontré cómo interrumpirte para levantar dale, la dale, mano, tranquilo. pero además en uno de los capítulos, que ya no me acuerdo cuál es, habla también, es que los ejemplos para mí han sido poderosísimos y es, no importa la edad, cuando tú dijiste, un niño es el que no tiene el conocimiento verdadero, es decir, actuamos como niños normalmente en ese sentido, también desde el desconocimiento de la verdad. Y eso ayuda a que si nosotros lo entendemos así, probablemente es más fácil entender que no hay ataque. No, no sé cómo Sí, sí, llevarlo. exacto. Sí, sí, no, Exacto, no no hay hay ataque ataque. porque no hay una intención de ataque, sino es una reacción y ya, Y, pero no hay ataque. exacto, y es una reacción a sus propios pensamientos. Sí, es una reacción a su propia ilusión. En la ilusión, yo puedo ir, y mira, yo les cuento, bueno, no sé si contarles, les voy a contar. Cuando yo era adolescente, pues, yo toda mi vida tuve el pelo largo y en el barrio pues éramos como cuatro mechudos y entonces nos tildaban de satánicos y mejor dicho y los marihuaneros y éramos lo peor, pero pues nosotros éramos niños de 14 años que iban al colegio normal, simplemente teníamos el pelo largo y nos vestíamos de negro. Y estaba mi abuelita con la vecina, otra señora ya también viejita, entonces empieza Blanquita a decirle a mi abuelita, ay Marujita, Marujita, éntrese que vienen unos gamines y nos van a atracar y éntrese. Y claro, mi abuelita miró así por la calle y cuando vio era yo con mis amigos, ¿sí? Entonces,
cuando ella me cuenta, yo puedo tomar dos opciones, como, uy, no, Blanquita sí es que es una vieja chismosa, es que una vieja tal por cual, ta, 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 ta. O verla con la compasión y decir, pues pobrecita, ya está hablando desde sus propios miedos, o sea, ya no puede ver la realidad, no puede ver que soy el vecino con el que me ha visto crecer toda la vida, que me conoce, que me cuidó, sí, que me vio cuando apenas nací, que me ha visto todos los días en el barrio, que sabe que soy una persona que no representa ningún peligro para ella. Pero su ilusión la hace atacarme y yo la puedo ver también con compasión y decir, incluso reírme como, pues esta señora, pobrecita, sí, pobrecita, entonces no voy a ir a vengarme, a atacarle de alguna manera, la perdono, porque sé que no hay nada que perdonar, simplemente tenía un error de percepción y ahí es cuando sucede el milagro. Cosa diferente es si no perdono, ¿no? Y entonces digo, ah, esa vieja desgraciada entonces está hablando mal de mí y de mis amigos, listo, entonces mañana voy a ir a romperle los vidrios. ¿Sí? Ah, Y ¿sí? Dime. no, sigue, termina, perdón. Sí, entonces voy a ir mañana a romperle los vidrios. ¿Eso qué va a hacer? Eso va a hacer que en mí se genere esa consecuencia. ¿Sí? O sea, todo lo que yo engendre desde lo irreal, pues va a generar cosas irreales y daño. Dime, Ingrid, ¿vas a participar? Sí, lo que pasa es que el perdón, o sea, cuando sucede esta fragmentación de el ego crea, o sea, cuando el hijo, o sea, nos separamos digamos, de lo que venimos, que todos somos como de Dios o de eso que es Dios, no, eso que es, que todo lo emana, que tiene toda esa luz, digamos, lo que es Dios. Cuando Mm, se produce esa fragmentación, que la produce el ego es cuando entramos en el mundo dual, ¿no? Entonces ujú, ahí es cuando entramos en el mundo dual y ahí es cuando, digamos, también se puede entender que ahí es cuando ahí se necesita un perdón desde lo dual, pero realmente no existe el perdón, digamos, el perdón no existe porque es que desde antes de esa fragmentación, entonces, porque perdonar, porque no ha sucedido nada que perturbe la paz y el amor del Hijo de Dios, o sea, en lo original, en lo que es Dios, ahí no hay dualidad y por lo tanto nunca se ha perturbado esa paz, esa tranquilidad inmensa, ese amor infinito. En eso no hay nada que perdonar porque no hay nada que perturbe esa paz, ¿sí? Cuando uno dice o cuando uno dice necesito perdonar, lo que estás en un nivel del ego, realmente es en un nivel de separación. Yo tengo que perdonar a otro o tengo que perdonar. No, esa es la ilusión. Pero en lo de verdad, el perdón absoluto es que no hay nada nunca que perdonar, porque es que esa paz nunca ha sido alterada. Sin más allá de lo que pase y de lo que nosotros somos en esa ilusión en la que vivimos y sufrimos y no sé qué. Debajo de todo eso, nosotros somos de esa misma consistencia de Dios, en esa misma, ponlo como el ejemplo es como un sol radiante, ¿no? Entonces Dios es ese sol radiante donde está toda esa paz, esa cualidad infinita, en donde no hay dualidad, no hay nada de ilusiones, es ese como nirvana, por decirlo así, sí, y ahí no hay nada que perdonar. En el otro nivel es que nosotros todas necesitamos, digamos, reentrenar nuestra mente, hasta que en un día el perdón total es que, más allá de eso se ve que no hay nada que perdonar, simplemente están sucediendo las cosas, ¿sí? Pero sí, en realidad nunca hay nada que perdonar porque esa paz que nos corresponde a todos nunca será alterada, es una ilusión del ego. exacto, exacto, súper, muchas gracias. Súper, y ahí entonces en la lección seguimos, en la lección ya nos quedan 20 minuticos, listo. Vamos en la lección 23. Y entonces ahí dice algo también muy importante en el cuerpo de la lección. Si la causa del mundo que ves son los pensamientos de ataque, debes aprender que esos son los pensamientos que no deseas, ¿sí? Allá nos está diciendo, mira, ya te estoy dando la solución, tú decides.
Si sigues generando pensamientos de ataque, pues vas a seguir viendo la película que has estado viendo. Si la película es de terror, vas a seguir viendo la película de terror que estás viendo. Entonces simplemente rechaza esos pensamientos. De alguna manera, obsérvalos y recházalos. De nada sirve lamentarse del mundo, de nada sirve tratar de cambiarlo. No se puede cambiar porque no es más que un efecto, pero lo que sí puedes hacer es cambiar tus pensamientos acerca de él. Nos invita a cambiar los pensamientos acerca del mundo. En ese caso estarás cambiando la causa. El efecto cambiará automáticamente. El mundo que ves es vengativo y todo en él es un símbolo de venganza. Cada una de las percepciones que tienes de la realidad externa no es más que una representación gráfica de tus propios pensamientos de ataque, ¿no? Entonces nosotros somos creadores del mundo a través de nuestro pensamiento y si cambiamos nuestro pensamiento, podemos cambiar el mundo que nos rodea. Y ahora pasa a un nivel más. Entonces ya no son solo acciones, emociones, pensamientos míos y externos, sino, digamos que las consecuencias que esperaría tener, ¿no? Entonces, no percibo lo que más me conviene. Y entonces acá vuelve a acudir a nuestra ignorancia. Em, No tenemos cómo saber qué es lo que nos conviene, porque no podemos reconocerlo si no sabemos ni siquiera quién sabemos. Si el mundo que nos rodea lo hemos fabricado a partir de nuestra falsa percepción de las cosas, porque le hemos dado el significado que tienen, por la falsa percepción de nuestros pensamientos, porque también los hemos construido a nuestro antojo por nuestra falsa percepción de nuestras emociones, porque también son simplemente consecuencia de estos pensamientos equivocados y porque simplemente estamos viendo un mundo que atacamos y por eso creemos que nos va a atacar. Entonces, es imposible que sepamos qué es lo que nos conviene. Entonces, lo que creo que más me conviene no haría sino atarme aún más al mundo de las ilusiones. ¿Sí? Lo que tú crees que te conviene te ata al mundo de las ilusiones. Y acá, entonces, entra un tema bien interesante que es, estoy dispuesto a seguir la guía que Dios me ha dado para descubrir qué es lo que más me conviene, reconociendo que no puedo percibirlo por mi propia cuenta. Vuelvo a entender que no sé para dónde voy. O sea, si ni siquiera sé lo que está pasando, ni dónde estoy, ni qué estoy sintiendo, pues tampoco sé para dónde voy. Pero lo que sí sé es que estoy, primero, lección 20 comprometido a ver, quiero ver lo que es verdad y lo que no es verdad. Segundo, estoy dispuesto a seguir la guía de Dios porque ya entendí que hay una verdad objetiva que es la que quiero ver y que hay una verdad subjetiva que no quiero ver porque es un círculo de venganza. Entonces, estoy como ya entendí eso, entonces ahora no solo me comprometo a ver, sino me comprometo a seguir, ¿no? A la voluntad. Entonces acá estas frases que tenemos también tatuadas en la mente de que se haga tu voluntad y no la mía. El curso de milagros nos diría es que tu voluntad es la mía. Cuando nos lo dice un cristiano, un católico, y no los estoy señalando a ellos, sino por su forma de verlas desde un lugar dual, entonces es como cuando uno le dice a la pareja, ¿qué comemos? Y entonces, ay, lo que tú quieras, mi amor, es que tu voluntad es la mía, pero somos dos personas diferentes, ¿no? En cambio, si yo confío, entonces, ¿qué queremos comer? Porque lo que tú quieras comer es lo que yo quiero comer cuando somos uno, ¿no? Entonces, la voluntad de Dios es mi voluntad, solamente que en este punto, pues no tengo ni idea cuál es y no sé ni para dónde voy, ¿no? Entonces, la lección 25 sigue ahondando en esto. Entonces, si ustedes lo ven, va de menos, es un método inductivo, entonces va de menos a más. Y lo que nos dice es, primero nos dio unos ejemplos súper básicos, súper tranqui, y ahora nos está diciendo como el propósito. O sea, tú no sabes el propósito de nada. Y en la lección 25 nos explica qué es el propósito.
Propósito es significado. Pues ya nos había dicho, nosotros no sabemos qué significa nada. Propósito es significado. La idea hoy explica por qué nada de lo que ves tiene significado. No sabes para qué es, ¿sí? Entonces lo mismo del cuadro. Yo no sé qué es, entonces me invento el propósito. Si a mí me sueltan un esfero y yo nunca he visto un esfero, pues yo le daré mi propia interpretación, pero yo no sé para qué es. Por consiguiente, no tiene significado para ti. Todo existe para tu beneficio. Para eso es para lo que es. Ese es su propósito, ese es su significado. Al reconocer esto, tus objetivos se unifican. Al reconocer esto, lo que ves cobra significado. Tú percibes al mundo y a todo lo que éste contiene como significativo desde el punto de vista de los objetivos del ego. Estos objetivos no tienen nada que ver con lo que más te conviene, ya que tú no eres el ego. Esta falsa identificación no te permite entender cuál es el propósito de nada. Consecuentemente, no puedes sino hacer un uso indebido de ello. Cuando creas esto, te esforzarás por retirar los objetivos que le has asignado al mundo, en vez de intentar reforzarlos. Otra forma de describir los objetivos que ahora percibes es decir que solo tienen que ver con tus intereses personales, pero por supuesto que no tienes intereses personales, tus objetivos en realidad no guardan ninguna relación con nada. Al abrigarlos, por lo tanto, no estás abrigando ningún objetivo en absoluto. Por consiguiente, no sabes cuál es el propósito de nada. Antes de que puedas entender estos ejercicios, es necesario un pensamiento adicional. En los niveles más superficiales, reconoces el propósito de todas las cosas. Sin embargo, en el propósito de algo no se puede entender esos niveles. Por ejemplo, entiendes que el propósito de un teléfono es hablar con alguien que no se encuentra físicamente en tu proximidad inmediata. Lo que no comprendes es para qué quieres ponerte en contacto con él. Y es eso lo que hace que tu contacto con él sea o no significativo. Es fundamental para tu aprendizaje que estés dispuesto a renunciar a los objetivos que le has adjudicado a todas las cosas. Reconocer que dichos objetivos no tienen sentido en vez de considerarlo como buenos o malos es la única manera de lograrlo. La idea de hoy es un paso hacia esa dirección. Esta lección también es muy potente porque es conclusiva. Entonces, otra lección importante, la lección 25. Cuando nos dice, y acá hay como mucha carne, ¿no? Pero vamos a tratar de hacerlo rápido, pero acá nos podríamos quedar ahondando en esta lección muchísimo tiempo, porque entonces nos dice el propósito. ¿Cuál es el propósito? El significado. Entonces yo digo, no, pues yo sé cuál es el propósito, pero nos habla de propósitos inmediatos. Entonces nos pone un ejemplo maravilloso, el teléfono. Ah, no, pues para hablar con alguien que está lejos o no está aquí, pero entonces el propósito, ¿para qué hablo con esa persona? Y yo tengo unos propósitos del ego, ¿sí? Entonces yo hablo, por ejemplo, entonces yo hablo con mi pareja para saber si está bien, para saber dónde está, para montársela, para decirle que la quiero. Hay unos propósitos y esos propósitos en realidad no son buenos ni malos, simplemente no tienen sentido, ¿sí? Ese no es el propósito. El propósito es muchísimo más profundo de lo que creemos. Entonces, desde ese lugar, tú no sabes ni siquiera para qué son las cosas, para qué te pasó esto. Y entonces, muchas veces denigramos, incluso hay una parte que es muy bonita esa frase, que somos como bebés llorando porque nos quitan el tarro de veneno, ¿sí? Entonces nosotros ni sabemos qué es veneno lo que nos vamos a tomar y no lo quitan y nos ponemos a llorar. Entonces tenemos una relación y nos pusieron los cachos y la persona nos abandonó y duramos 7 años sufriendo porque nos abandonó la persona más especial del mundo y dónde va a encontrar un hombre como él y dónde va a encontrar una mujer como ella. Y el propósito era otro. El propósito era que te dieras cuenta de tu propio valor. El propósito era que aprendieras a perdonar. El propósito era que aprendieras a que no existe tal cosa como el especialismo, del cual nos va a hablar más adelante el curso de milagros. Entonces, aquí entramos en el tema de otra frase capital. Entonces es como todo pasa por algo. El curso de milagros nos diría, no, es que todo pasa para tu beneficio. Ten eso
ten eso clarísimo, que se te inundó la casa por tu beneficio. ¿Sí? Ahí sí, como dicen, los caminos de Dios son misteriosos. Entonces ahí empezamos a ver cómo se han tergiversado, pues bueno, desde la visión del curso y respetando mucho la visión que tengamos cada uno del mensaje, pero pues hoy estamos estudiando el curso, desde la visión del curso, todo lo que pasa es todo lo que está es para tu beneficio, incluso lo que tú calificas como malo, e incluso lo que tú calificas como bueno, que ya sabemos que eso no existe. Entonces, en la lección 26 nos habla de mis pensamientos de ataque, atacan mi invulnerabilidad. Entonces acá, em, otro concepto importante. Y nos habla y nos dice, seguramente resulta obvio que si puede ser atacado, que si puedes ser atacado es que no eres invulnerable. Ves el ataque como una amenaza real. Esto se debe a que crees que realmente puedes atacar y no que tendría efecto a través tuyo, también tiene que tenerlo en ti. Esta es la ley que en última instancia te salvará, pero de la que ahora estás haciendo un uso indebido. Debes, por lo tanto, aprender a usarla en beneficio de lo que más te conviene en vez de en su contra. Puesto que no podrás sino proyectar tus pensamientos de ataque, temerás ser atacado. Si temes ser atacado, es que crees que no eres invulnerable. Los pensamientos de ataque, por lo tanto, hace que seas vulnerable a tu propia mente, que es donde se encuentran. Los pensamientos de ataque y la invulnerabilidad no pueden aceptarse al unísono, pues se contradicen entre sí. La idea de hoy introduce el pensamiento de que siempre te atacas a ti mismo primero. Si los pensamientos de ataque entrañan forzosamente creencias de que eres vulnerable, su efecto no es otro que debilitarte ante tus propios ojos. Entonces acá nos dice, mira, tú no sabes nada, para resumir, pero aparte estás negando tu invulnerabilidad en el sentido pues que no puede ser dañado, no puede ser atacado y no puede ser ni siquiera muerto. Pero, ¿por qué crees que puede serlo? Porque tú atacas, porque tú crees que puedes matar. Y aquí, bueno, en estudio comparado con otras escrituras que también deberíamos estudiar, como el Bhagavad Gita, cuando Krishna, o sea, el Bhagavad Gita se basa, es una parte de una obra más grande, y es una guerra, y entonces está el guerrero, que es Arjuna, y está su escudero, que es Krishna, o la encarnación del dios Krishna, y entonces hay una parte en que Arjuna pues le dice, es como, pero yo cómo voy a pelear contra mi familia, yo cómo voy a matar a mis primos, y cómo voy a matar a mi tío que me enseñó a usar el arco, y cómo voy a matar a las personas con las que crecí, entonces estoy acá en un problema. Y Krishna, pues siendo Krishna, le dice como fresco, tú simplemente cumple tu rol. O sea, tú eres un guerrero, ve a la guerra, no te preocupes. En el campo de batalla no hay nada que pueda morir, no hay nada que pueda ser matado. Incluso si tú sientes que los matas, no hay nada en ellos que pueda morir porque todos somos eternos. ¿Sí? Entonces nos dice lo mismo, somos invulnerables. Entonces, cuando Arjuna se quita el pensamiento de que puede matar, también de que puede morir y simplemente está cumpliendo su deber, entra a la situación. Y ahí también va a ser muy importante en el tema de aplicar el curso a nuestras relaciones, porque muchas veces evitamos hacer ciertas cosas desde esos calificativos de venganza. Entonces, ay, no, yo mejor, y lo calificamos de bueno, ¿no? Entonces, ay, yo mejor me cohíbo de esto porque es que esto va a hacer que pase esto otro, y mentiras. No es necesario. Por ejemplo, esa abnegación que nos enseña la mala interpretación de estos textos, ¿no? Esta abnegación y la privación, y eso no tiene sentido. Las cosas están ahí para tu bienestar, las relaciones están ahí para tu bienestar, para tu disfrute. Simplemente conecta con la verdad y crea más verdad y vas a ir hacia donde debes ir, que en este momento no sabes hacia dónde es, pero que confías porque vas de la mano del Padre, vas de la mano de Dios, ¿no? Entonces, si tu voluntad es la mía, así no sepa yo en este momento cuál es mi voluntad, pues confío en la tuya, porque son la misma, ¿no? Entonces, em, entonces,
nos negamos a nuestra eternidad, invulnerabilidad, inmortalidad, pues simplemente negándola de los demás y atacando. Nos habla entonces del dolor, de la enfermedad, la vejez, la muerte, parecen acecharme, todas mis esperanzas y aspiraciones planes están, todo este tema de la mente negativa. Sin embargo, la seguridad perfecta y la plena realización constituyen mi verdadera herencia. Es un tema muy importante, es que yo soy hijo de Dios, ¿no? Entonces yo, siendo hijo de Dios, ¿cuál es mi herencia? Y eso esta palabra la podemos entender un poco más dentro de nuestras propias calificaciones, que yo soy heredero de esto, ¿sí? Yo puedo estar ahorita en una ilusión de indigencia, pero yo soy el hijo del rey, ¿no? El rey de reyes. Entonces, en el momento en que yo lo decida, me paro de mi indigencia, me limpio mis creencias y entro al palacio, literalmente así. Y es un tema de cuánto tiempo, pues el único que existe, el presente. Y en el presente, ¿cuál es el tiempo? El instante. Y entonces ahí será el instante santo, que será cuál el milagro, cuál el cambio de percepción. Entonces ya empezamos a ver que todo en realidad son varios sinónimos de muchas cosas. En realidad los conceptos no son tan amplios, sino que nuestras resistencias son las que son complicadas. El mensaje del curso es fácil. Lo que es difícil son nuestras resistencias. El 27 vuelve otra vez a reafirmar lo que dijimos en el 20. Reconocer que lo que veo es un reflejo de lo que creo ser, me doy cuenta de que mi mayor necesidad es la visión, o sea, yo necesito saber quién soy. En el mundo el mundo que veo da testimonio de cuán temerosa es la naturaleza de la imagen que he forjado de mí mismo. No sé quién soy y me estoy atacando a mí mismo. Al primero que ataco es a mí. Si he de recordar quién soy, es esencial que abandone esa imagen de mí mismo. No puede haber dos pensamientos, uno equivocado y uno real, coexistiendo. O soy o no soy, ¿sí? Entonces, si yo quiero recordar, debo abandonar la imagen que hice de mí mismo, porque la imagen que hice de mí mismo, ¿de qué está hecha? De cosas buenas y de cosas malas. Cuando a ti te preguntan, ¿y tú qué? ¿Y tú quién eres? No, es que yo soy muy estudioso, yo soy muy inteligente, yo soy muy buen papá, pero también tengo mis defectos, porque entonces soy incumplido y entonces a veces llego tarde y a veces no soy disciplinado. Todo eso que es, según el curso de mentiras. Tanto lo bueno como lo malo son mentiras, no es real, no sabes quién eres, no sabes. Entonces, tienes que quitarte esa imagen de ti mismo y empezar a verte de una manera distinta, porque al verte de una manera distinta vas a poder ver la verdad tanto adentro como afuera y al ver, pues vas a conectar con esa verdad y vas a poder ir hacia donde tienes que ir. Em, y Entonces, ahí me adelanto un poco, pero entonces es eso. Entonces, no solo quiero ver, sino que quiero ver de otra manera. Entonces, el mundo que veo mantiene en vigor la temerosa imagen que he forjado de mí mismo y garantiza su continuidad. Mientras siga viendo el mundo tal y como lo veo ahora, la verdad no podrá alborear en mí la conciencia. Entonces, tú no puedes progresar como tú si no empiezas a ver el mundo de manera distinta. Y ver al mundo de manera distinta es verte a ti de manera distinta, ¿no? Entonces es muy incisivo, a veces por eso, a veces pareciera que como que nos da vueltas y como que nos confunde, pero lo que nos está diciendo es, observa la lógica. Si tú sigues viendo esto de esta manera, no vas a dejar de sentirte de esa manera y pensar que eres de esa manera. Si tú no dejas de ver un mundo de escasez, no vas a dejar de decir que eres pobre y que te falta plata y que no llegas a final de mes. ¿Por qué? Porque tu mundo es de escasez y ahí el personaje, pues es un personaje de escasez. Tienes que verte desde otro lugar, ¿vale? Bueno, dejaré que la puerta que se encuentra detrás de ese mundo se abra para así poder mirar más allá de él al mundo que refleja el amor de Dios. Entonces, nuevamente, estás ciego, ¿no? Entonces, como es la frase de, bueno, ahorita me acuerdo de lo que no pueden ver. Pues no hay peor ciego el que no quiere ver.
literalmente. Entonces nosotros somos ese ciego, el que no quiere ver. Y viene la 29, ya entonces vuelve otra vez a Dios y nos dice, y vamos a cerrar con esta. Entonces, porque es ya como las siguientes van a tocar otros temas, las podemos tocar más adelante. Y para quedarnos ahí con este tránsito, porque entonces ya entra a un lugar como más trascendental. Vean cómo nos va metiendo los em, conceptos de una manera muy paulatina. Lección 29. Dios está en todo lo que veo. La idea de hoy explica por qué puedes ver el propósito en todo. Explica por qué nada está separado, porque es sí mismo o en sí mismo. Perdón. Explica por qué nada está separado por sí mismo o en sí mismo. También explica por qué nada de lo que ves tiene significado alguno. De hecho, explica cada una de las ideas que hemos usado hasta ahora y también todas las subsiguientes. Entonces, la lección 29 nos está diciendo, nos está anunciando el curso. Esta lección explica todo lo que ya vimos y explica todo lo que vamos a ver. Entonces, la lección 29 es muy importante. Es probable que a estas alturas te resulte muy difícil entender la idea de hoy. ¿Cuál? Que Dios está en todo lo que veo. Puede que creas que es tonta, irreverente, insensata, graciosa e incluso censurable. Ciertamente Dios no está en una silla tal como tú la ves. No obstante, ayer subrayábamos que una simple mesa comparte el propósito del universo. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito del universo que está ahí para mi bienestar? Y lo que comparte el propósito del universo comparte el propósito de su creador. ¿Sí? ¿Quién puso la silla ahí? Dios. ¿Para qué? Para mi bienestar. Hay un propósito para esa silla. Trata hoy, pues, de comenzar a aprender a mirar a todas las cosas con amor, con aprecio y con mentalidad abierta. Esto es muy importante porque entonces este es el antídoto al ciclo de la venganza. Este es el antídoto al ciclo de la venganza. Nos dice, trata hoy pues de comenzar a aprender. Y nos dice, ni siquiera, y el curso es muy compasivo también con esto, porque utiliza estas palabritas. Trata hoy pues de comenzar, ni siquiera nos dice, trata de aprender a mirar. Nos dice, trata de comenzar a aprender a mirar a todas las cosas con amor, con aprecio y con mentalidad abierta. Ahora mismo no las ves. ¿Cómo podrías saber lo que en ellas se encierra? Nada es como a ti te parece que es. Su santo propósito está más allá de tu limitado alcance. Cuando la visión te haya mostrado la santidad que ilumina el mundo, entenderás la idea de hoy perfectamente y no entenderás cómo pudo jamás haberte resultado difícil. Nuestras 6 sesiones de práctica de 2 minutos cada una deben seguir la norma habitual. Bueno, Dios está en todo lo que veo. Y esta va a ser la razón. Entonces aquí digamos que es otro nuevo punto de llegada y de partida en la que vamos a, vamos a ahondar más adelante. Bueno, ya llegamos a un punto importante. Como ven, estas lecciones son bien interesantes y bien complejas. Entonces, em, siento que hicimos un gran trabajo porque llegamos hasta la lección 30 y llegamos hasta un punto muy importante en el cual se parte, como empieza a estar la presencia de Dios muy fuerte, de cómo Él está en todo. En realidad, así nosotros no queramos ver la verdad, Dios está ahí, como dice la canción, ¿no? Eh, y volvemos al ejemplo del cuadro. Por más que haya mil interpretaciones del cuadro, el creador del cuadro siempre va a estar en el cuadro. No importa cómo lo interpreten, no importa incluso si lo repintan. Si le pintan encima ese cuadro, el creador del cuadro va a estar siempre en ese cuadro. Entonces Dios va a estar siempre en todo. Y la invitación entonces en este punto en la lección es
trata, porque más adelante nos va a dar más herramientas, pero por ahora, trata de observar a Dios en todo, en las cosas, en las personas, en las emociones. Y eso es lo que te va a ayudar a ver más allá. Cuando tú ves a Dios incluso en el ataque, cuando tú ves a Dios incluso en lo que es imperdonable, cuando tú ves a Dios incluso, por ejemplo, en la guerra, en el violador, en el asesino, en todo esto que parece tan malo, ¿sí? Porque es muy fácil ver a Dios en mi hijo y es muy fácil ver a Dios en el maestro y es muy fácil ver a Dios en la persona caritativa. Ahí está Dios, sí, también, pero en la guerra está también, en la muerte también. Cada vez que Dios no solo crea planetas, Dios también destruye planetas, ¿sí? No solo hay sistemas solares, galaxias, también hay agujeros negros, ¿no? Entonces, en todo está Dios y esto va a ser un punto de quiebre entre lo que vimos antes, pero lo que vamos a ver después. Entonces, esta lección es muy, muy importante y maravilloso que pudimos llegar hasta este punto. Quisiera que las personas que me acompañan en el aula virtual en vivo me regalaran una frase, una palabra de cómo se van de este espacio y que aprovechemos también en el chat poner eh, lo que queramos compartir de la sesión de hoy para antojar a los que no la pudieron ver en vivo, si les pareció esclarecedora, interesante o si tuvo herramientas que les sirvan. Entonces, los y las escucho. Bueno, pues no, yo me voy como más ubicada, como con también un camino más claro, un poco más tranquila, porque me estaban resonando muchas cosas con tantas que estamos haciendo y eso me producía un poco de como de niebla, digámoslo así. Entonces, vuelvo y te digo, aunque es un libro y son unas enseñanzas bien profundas y complejas de entender, siento que estos espacios, y es el primero en el que estoy, pero el de hoy me ayuda mucho como a tener claridad. Gracias. Mucho gusto, muchas gracias a ti por estar. ¿Quién más nos quiere contar cómo se va de esta sesión? Una palabra, una frase, un saludo. Bueno, Bueno, yo creo que me voy como, me voy tranquila, y siento que esto es un proceso, o sea, siento que yo creo que uno entra y después vuelve y mira, o sea, no es tan fácil, digamos, aplicar las cosas tan rápidamente porque es un proceso. Entonces, como que de escuchar, de reflexionar, eh, pero pues tampoco hay que afanarse, o sea, no hay que afanarse, hay que ir al ritmo. Em, lo que sí considero es que hay que tener unas claridades y lo que está mencionando el curso tiene unas diferencias bien profundas con lo que plantea la Iglesia Católica o lo que se plantea desde el catolicismo. Y el curso de milagros, y ahí tiene unas diferencias bien grandes que son irreconciliables y eso hay que tenerlo claro. Y pienso que eso es muy importante tenerlo claro porque si no uno no sigue con el ruido. Entonces, no es el mismo Jesús el que está hablando del curso de milagros al mismo católico. No es el mismo, tampoco es el mismo Dios ni la misma creación. Entonces, más esto que estamos viendo tiene más raíces en lo gnóstico, en lo platónico, tiene raíces también digamos puntos de contacto como en el Vedanta, como en el hinduismo y desde esta perspectiva. Entonces, no es el mismo Dios que se está planteando en la Iglesia Católica. Entonces, si uno deja eso allá quieto, ¿sí? Y deja eso allá quieto y se concentra en el libro desde ese punto de vista y deja lo católico, lo que le enseñaban, eso quieto y lo entiende,
Entonces esto va a fluir mucho más, porque el tema es más desde el pensamiento, es como desaprender para volver a aprender. Entonces siento que ahí empieza a tener una cohesión y una tranquilidad para irlo aplicando y al ritmo, al proceso que vaya. Entonces lo de hoy me voy tranquila y tranquila, como a su paso. No va en el proceso paso a paso. Cada Maravilloso. quien. Eso es. Gracias a ti por esa apreciación. Súper. ¿Alguien más quiere contarnos cómo se va este espacio? Bueno, bueno, entonces, Anita, ¿cómo te vas? Pues me voy, no mentiras, me voy con, como con una sensación de que estoy en el camino, ¿no? Como que ahí va, en el proceso. Pues en eso me voy. Y saludando a Marianela, qué bueno verte. Hola, queridos. Yo había avisado que no iba a poder estar porque tenía una reunión que acabo de salir. Me Tranqui. conecté hace un ratito, pero bueno. Pero bueno, alcanzaste a saludarnos, entonces pues nada. Eh, Mañana estará disponible el video para que lo revisen, para que lo miren, si se perdieron de alguna parte o quieren retomar. También si hay sugerencias de cómo les gustaría también el acompañamiento, por favor ponerlas en el chat, si hay preguntas. Y sobre todo les recomiendo los que estuvieron en vivo dejar algún mensajito para antojar a los que no pudieron estar de lo que les gustó de esta sesión, porque siento que tocamos temas que nos pueden aclarar muchas cosas, sobre todo a las personas que estábamos como un poquito perdidas. Entonces, nos puede ayudar lo que hablamos hoy, ¿vale? Entonces, les mando un gran abrazo, les agradezco mucho por haberme acompañado y nos vemos muy pronto para seguir estudiando el curso de milagros. Namaste. Gracias. 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 Namaste. Chao.